Gloria a Dios. En esta oportunidad le voy a compartir un breve mensaje de la palabra de Dios en esta mañana. Dios le bendiga. Miren, primeramente, hay un versículo de la Biblia en el cual nos enseña, por ejemplo, en el libro de Revelación, ¿no? El libro de Revelación, en el cual habla de una mujer, ¿no? Una mujer, nos dice una, en el capítulo 12 del libro de Revelación, en el versículo 1 dice: y una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol y la luna debajo de sus pies y sobre la cabeza una corona de 12 estrellas. Esto refiere a la mujer representa es el pueblo de Israel, las 12 estrellas, las 12 tribus. Y bueno, esto por ejemplo en el versículo 7 dice, no, por ejemplo, perdón, en el versículo, la palabra de Dios nos dice, por ejemplo, en el versículo 6 dice: y la mujer huyó al desierto donde tiene un lugar aparejado de Dios para que ahí la mantenga 1260 días. Esta mujer es el pueblo de Israel, porque si vamos, por ejemplo, en el libro de Oseas, en el capítulo 2, en el versículo 11, o versículo 14, perdón, mira, dice: empero he aquí, yo la induciré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Está hablando, en todo este capítulo habla del pueblo de Israel. Entonces está hablando de la mujer, ¿no? Y está hablando del libro Apocalipsis, de la Revelación. Entonces, ¿qué es lo que quiero indicar o enseñar, ¿no? Porque hay muchas doctrinas a veces erróneas, ¿no? Que dicen las mujeres, bueno, algunos leen con astrología, teología o ciencia humana, ¿no? Dicen, miran a las estrellas y están mirando alguna cosa que fuera de lo que la Biblia enseña, ¿no? Pero la misma Biblia nos enseña que la mujer es el pueblo de Israel. Y las estrellas, 12 estrellas, bueno, también esto habla, por ejemplo, del sueño de José, ¿no? En una ocasión, José soñó 11 estrellas que se inclinaban ante él, la estrella, el sol, ¿no? Y ahí mismo Jacob decía: tu madre y yo vamos a venir a inclinarnos juntos con tus hermanos, decía, ¿no? O sea, una interrogante. Entonces, de cajón, el pueblo de Israel es la mujer vestida del sol, ¿no? Eso nos habla también. En otro versículo de la Biblia, en el libro de Salmos, en el capítulo 81, también habla, por ejemplo, fiesta de luna, porque estaba, ahí la palabra de Dios dice, estaba en sus pies estaba encima de la luna, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, debajo de sus pies estaba la luna, o sea, capítulo 81, y acá, versículo 3: tocar la trompeta en la nueva luna y en el día señalado, en el día de nuestra solemnidad. Usted está hablando, es del pueblo de Israel. El pueblo de Israel es la mujer. Eso también, el libro de Oseas indica, ¿no? Esto será para los últimos días, o sea, en los momentos de cuando Jesucristo va a venir a redimir en la segunda venida al pueblo de Israel. Ellos cuando reconozcan al Salvador, pues. Y acá, por ejemplo, el libro de Revelación también vamos a analizar un poquito, por ejemplo, la batalla que va a haber en el cielo, ¿no? Dice, ¿no? Por ejemplo, en el versículo 7 dice: y hubo guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles batallaban contra el dragón, y el dragón batallaba y sus ángeles. Esta guerra, muchos dicen ya se llevó a cabo, ya ocurrió, otros, bueno, dicen simbolizan con muchos acontecimientos, pero esto, mira, esto se va a llevar en un momento dado, que todavía no se lleva, pero se va a llevar a cabo, porque esta es una profecía. Esto está profetizado en el libro de Daniel. Por ejemplo, si nos vamos al capítulo 12 del libro de Daniel, indica esto. Mira, por ejemplo, nos vamos al libro de Daniel. Anda, por ejemplo, en el capítulo 12, versículo 1, habla eso. Mira, por ejemplo: y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. Mira, acá vamos a ver, dice tiempo de angustia, el cual nunca fue después de que hubo gente hasta entonces, mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo,
todos los que se hallaren escritos en el libro. Cuando habla del libro, acá habla del libro de la vida, pues no los que creen en Jesucristo. Jesucristo también habló de esto, por ejemplo en Mateo, vamos a ver, en el libro de Mateo capítulo 24, vamos a escudriñar la escritura, por ejemplo el 24 versículo 21, dice no, porque habrá entonces grande tribulación, el cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será jamás. En este tiempo lo que va a haber esa batalla, que se va a ocurrir la batalla en el cielo, lo que está hablando el profeta Daniel, porque Jesucristo también habla, cita al profeta Daniel, ¿no? en uno de sus declaraciones. Por ejemplo, acá vamos a ver capítulo 12, versículo 1, ¿no? Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, o sea, Israel, y será tiempo de angustia, el cual nunca fue después que hubo gente desde entonces, mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hallaren escritos en el libro. Entonces, claramente estos acontecimientos van a suceder allá en Israel y también en el cielo, ¿no? En el cielo ocurre esa batalla. Por eso, la carta de los Efesios, por ejemplo, el apóstol Pablo, ¿no? Por ejemplo, dice acá, hay algo que nos debe quedar claro. Por ejemplo, acá dice acá nos dice, ¿no? Porque no tenemos lucha contra carne, dice acá, no, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra las malicias espirituales en los lugares altos, ¿no? O sea, arriba, en los lugares altos, se refiere en los aires. Hay tantas enemigos que están, ¿cómo se llama? Están merodeando por los aires, en el espacio. Bueno, por eso la palabra de Dios es fiel y verdadera. Entonces, con esto nos debe quedar claro, por ejemplo, acá cuando el libro de Revelación habla en el capítulo 12, ¿no? Por ejemplo, a la mujer que huyó al desierto, bueno, pues esto básicamente, esto está hablando Jesucristo también, ¿no? Lo que habló el profeta Daniel, por ejemplo, acá vamos a ver el libro de Mateo, también él cita al profeta Daniel en una de sus declaraciones, por ejemplo, por ejemplo, esto nos dice que cuando, por ejemplo acá, ¿no? En el versículo 15 dice, ¿no? Por tanto, cuando veréis la abominación de desolación que fue dicha por el profeta Daniel, estate en pie en el lugar santo, el que lee entienda, ¿no? Entonces, acá, ¿no? Entonces los que estuvieran en Judea huyan a los montes, será a los desiertos. En esos tiempos será donde Israel también reconocerá a Jesucristo, pues, como Salvador, ¿no? Como el Mesías, porque Israel, pues, cuando vino Jesucristo, ellos lo dieron la espalda, no lo reconocieron, muchos de ellos le dieron la espalda, algunos creyeron, pues no todos, pero en la mayor parte los príncipes, los sacerdotes, ellos le dieron la espalda a Jesucristo, no creyeron, viendo las señales que él hacía. Por eso lo que está diciendo acá en el libro de Oseas, capítulo 2, habla del pueblo de Israel, ¿no? Por decirlo. En el versículo 14 dice, ¿no? Empero que he aquí, yo le induciré y le llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Entonces, este corazón está hablando del amor, pues, ¿no? Que ellos recién van a sentir esa necesidad, ese amor que ellos rechazaron de Dios. Entonces reconocerán al Señor Jesucristo. Por eso acá dice, acá también, por ejemplo, y le fueran dadas a la mujer 2 alas grandes del águila, para que de la presencia de la serpiente volase al desierto, a su lugar, donde es mantenida por un tiempo y la mitad del tiempo. Este es lo que está hablando de la tribulación, del tiempo de aflicción que va a pasar el pueblo de Israel. Por eso nos debe quedar claro, ¿no? ¿Qué es lo que se viene, qué es lo que va a acontecer en estos días? Porque no estamos muy lejos de eso, ya las señales que Cristo habló ya está, pues, ya está ocurriendo en nuestras narices, en nuestros ojos. Entonces usted que está oyendo esto, todavía quizás usted no conoce mucho la palabra de Dios, pero déjenme decirlo que
Cristo murió en la cruz de Calvario para que usted y yo y muchos no tengamos que ir a ese lugar de condenación, que es en este caso la condenación eterna. Pero la palabra de Dios me dice la paga del pecado es muerte, por eso Cristo murió por toda la humanidad, entonces hay que recibir ese regalo de Dios, ese amor de Dios, es la gracia, la dádiva, eso es lo que Dios ha ya obrado, ¿no? Por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo. Entonces esto usted debe afirmarse al Evangelio. Yo le invito en el amor de Cristo, escuche Radio Unión 880M, ¿no? Ahí están predicando la palabra de Dios. O usted si conoce algún ministerio que te predican la palabra de Dios, bueno, afírmese más al Evangelio, ¿no? O sea, dedíquese más al Evangelio sin, sin apartarse de ese camino angosto que lleva a la vida eterna. Pues no, Cristo también es el que persevera hasta el último, ese será salvo. Que no es el que Jesucristo en Mateo capítulo 7, versículo 21 nos dice, no es el que me dice Señor, Señor, el que entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de que me envió, o sea, la voluntad del que me envió, o sea, la voluntad de Dios en San Juan capítulo 6, versículo 40 dice, esta es la voluntad de Dios, que todo aquel que ve y cree en Jesucristo tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el postrero día. Esa es la voluntad de Dios. El recibir, el aceptar es de cada quien, tenemos un libre albedrío, ¿no? El rechazar o el aceptar. Dios te ofrece vida eterna y está en la decisión de usted tomar o rechazar. Eso está ese por medio del Evangelio, por medio de la fe. Por eso la palabra de Dios nos dice, el justo por la fe vivirá. Entonces, usted que ya oyó esto, yo le invito en el amor de Cristo, si nos dice en Radio 880M, están predicando la palabra de Dios. También mire un canal cristiano, tal vez usted no tiene pues, una radio, un medio de comunicación o internet, entonces, pero tiene una televisión, puede también mirar canal 25 o canal de BT, televisión, ahí también predican la palabra, y es otro ministerio. Ahí afírmese, entregue su vida a Cristo y pues viva, ¿no? En el Evangelio, en camino de vida. Eso es lo que Dios quiere en el ser humano, la obediencia, el amor que Él ha dado, no hay que rechazarlo, no hay que despreciarlo, sino agarrarlo, ¿no? Porque no, la vida del ser humano, Jesucristo nos dice, no consiste en los bienes que posee o la abundancia que posee materialmente, sino es la fe, el justo por la fe vivirá. O sea, porque por eso Cristo dijo, no solamente el pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Está hablando de la vida eterna. Esto es lo que el Señor quiere, que vivamos en su palabra, y esa palabra que esté en nuestro corazón, en nuestro pensamiento día a día. Pero antes de todo eso, entregar nuestra vida. ¿Para qué? Para que el Señor también seamos parte de Él y Él sea parte de nosotros. Eso dice la palabra de Dios. En San Juan 1:12 dice, no más a todos los que reciben y creen en su nombre, Él les da poder ser hechos hijos de Dios. O sea, para ser hijo de Dios hay que tener al Hijo de Dios en nuestro corazón, ¿no? Y solo por esa forma uno puede entrar al camino de Dios. Por eso la palabra de Dios nos dice, arrepentiros, convertiros y se borrarán vuestros pecados. ¿Arrepentirse de qué? Bueno, dice la palabra de Dios, todos somos pecadores, dice eso nos dice la palabra de Dios. ¿Dónde dice? En Romanos capítulo 3:23 dice eso. Entonces, es una verdad que el Señor nos da, nos dice, no conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Ese es el mensaje que lo comparto, busquen a Cristo, bueno, Dios le bendiga, gloria a Dios, amén.